Hola familias, quiero grabar este video para los papás de Essentials. Bueno, como mamá de Essentials, quería contar un poco cómo ha sido mi experiencia este año. Bueno, yo llevo ya con mi familia, llevamos como 6 años haciendo homeschool según los cursos del gobierno. Pero en realidad nuestra hija mayor tiene 11 años, por lo tanto, según la palabra, llevamos 11. O sea, 12, perdón. Y cumplimos un ciclo en Foundations. El primer año que estuvo acá en Chile, en 2017, con Denise Verducci. Ella fue nuestra directora. Y, y la verdad es que, bueno, como los que ya me conocen saben que me gustaba mucho la educación clásica. Bueno, al entrar y al conocer Essentials, la verdad es que fue al principio muy agotador, fue estresante para mí, fue una carga muy grande y más que nada porque no sabía de dónde agarrarme para organizar para mis niños toda esa información, porque como siempre Corinne nos dijo y como nuestra tutora también nos dijo, Essentials es harta información. Y yo esperaba que fuese como Foundations, que sí, es harta información, pero lo que tenemos que hacer en realidad como papá es simplemente repetirla una vez o dos veces en el día o lo que podamos. Pero Essentials, claro, es harta información, pero no es solo eso, es además que, bueno, yo no sé inglés, entonces además era no saber inglés, tener toda esta información en inglés, sobre todo en grammar y escritura, y no saber de dónde, cómo entenderlo, cómo encajar todo esto en mi mente y entenderlo y organizarme para poder bajar esto y poder entregárselo a mis hijas para que ellas pudiesen empezar a aprender. Así es que, bueno, en la primera semana fue un desastre. Nuestra casa se desorganizó por completo con Essentials, se desorganizó todo. Eh, yo venía con un horario con mis niños y con Essentials, no sé, me quedaba hasta súper tarde en la noche tratando de que ellos tenían que hacer las tareas, de que tenían que aprenderse los charts, eh, que tenían que saber lo que era, no sé, el objeto indirecto, el complemento directo y todas esas cosas. Y también yo no entendía a cabalidad, porque claro, es gramática, es muy parecido al español, pero no es igual. Y aún así, o sea, uno habla español o castellano, pero en realidad no conocemos la gramática, no conocemos los términos, se nos olvidaron y probablemente cuando los aprendimos éramos muy niños y no es algo que usemos constantemente, por lo tanto es totalmente nuevo. Y además es mucha información en una semana en Essentials y además es en inglés. Por lo tanto, nosotros como familia no bilingüe era como que teníamos todo en contra. Así es que recuerdo que la primera semana, la segunda semana, me quedé muy tarde en la noche pensando en qué hacer. Además, yo soy directora de la comunidad de Peñalolén, entonces pensando también en las familias de Essentials, pensando en mi tutora Macarena, que ella siempre me ha apoyado mucho y también en que ella quería mucho transmitirnos a nosotros el cómo hacerlo, cómo aprender esto, pero realmente fue como un golpe para todos. Así es que un día me quedé hasta muy tarde tratando de entender esto y yo dije, Señor, no me voy a parar de acá hasta que no entienda lo que tengo que hacer. Así es que, sobre todo en la escritura esa semana, tomé el libro y empecé a traducir. Ahí se ven mis anotaciones. Empecé a traducir lo que tenía que hacer, todas las tareas de los días.
Y me tomó mucho tiempo, quedé como hasta las 2 de la mañana ese día, y yo creo que hubiese podido quedarme hasta mucho más. Y entendí lo que tenía que hacer, entendí. Pero igual al otro día se me hacía muy largo estar con los niños tanto rato. Entonces yo veía que en Estados Unidos las familias se toman, no sé, 10 minutos en hacer un chat, un ratito en hacer las tareas de escritura, y yo decía, claro, a lo mejor a los niños les cuesta más porque están en inglés. Entonces nos quedamos, no sé, 1 hora, 2 horas tratando de hacer esto. Y incluso me acuerdo que a veces estaba así como anocheciendo y estábamos haciendo las tareas, entonces era como, no, no puede ser, ya no. Así es que me empecé a organizar de a poco. Lo primero que hice fue comprarle a los niños un archivador de estos gigantes. Entonces aquí ellos tienen, por ejemplo, el nombre y grammar y escritura. ¿Ya? Bueno, y además le compré como estas cositas que son como divisores para su carpeta. Lo segundo es que entonces le separé en grammar y escritura, 2 divisiones. Entonces en escritura les imprimí las ayudas que vienen en el libro que se llama Student Resource Packet. Vienen unas ayudas que son los verbos, los adverbios. Entonces se los imprimí para que los tengan en su carpeta. Les imprimí también, aparte de los adverbios, les imprimí muchos adverbios porque en esos libros vienen varios adverbios. Les imprimí también los símbolos. Y acá hay más abreviaturas y símbolos que encontré en unos libros de esos que uno puede descargar de IEW. Entonces le imprimí esas cosas y eso ellos lo tienen acá en su carpeta de escritura. Ahora que ya vamos en la semana 6, también les imprimí los verbos, porque estamos trabajando los verbos fuertes, strong verbs. Entonces le imprimí los verbos fuertes para decir, por ejemplo, ver o mirar. Entonces, ¿con cuál lo pueden reemplazar? Entonces aquí vienen una lista de verbos. Y acá les imprimí esta hojita que dice banned verbs, que son como los verbos prohibidos, que ellos no pueden usar. Entonces, por ejemplo, acá la Amanda escribió decir, es un verbo prohibido, o dijo, ir, vamos, iremos, fue, fuimos, son variantes del verbo ir que están prohibidos de usar. Entonces ellas lo van anotando ahí. Y esas son cosas que les tengo así como que de recurso para que siempre la usen. La otra cosa que le imprimí en escritura fue, para que tengan siempre en su carpeta, fueron estas portadas. Gracias, mi amor. Esta portada yo la puse en español y la subí, pero a la niña ya se la había impreso en inglés, entonces ella la tienen en inglés, como con la estructura que estamos viendo en la unidad 3 ahora en escritura. Entonces le imprimo las portadas de la unidad que estamos viendo. La unidad 1 y la unidad 2 fue esta portada. Entonces todas las tareas de la unidad 1 y la unidad 2, les voy a mostrar. Ellas tienen acá, detrás de la portada, tienen todas las tareas de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Ya? Y ahí tienen también las ayudas. Tienen todas sus tareas. Entonces los tengo en escritura como fijo. Entonces le tengo los adverbios, los símbolos y abreviaturas, y los verbos, strong verb, y las portadas. Eso le tengo fijo. Y en grammar, lo que tenemos fijo
son los charts que estamos aprendiendo, o tableros, como les digo yo en español, tableros. Al principio, yo le imprimí los charts y se los laminé, para que ellos lo fueran escribiendo. Pero la verdad es que no, con esto de la pandemia no podía encontrar plumones finitos, entonces no les sirvieron de nada esos filamentos, pero los tengo ahí. Y le imprimí los charts así que están completos. Le saqué fotocopia y la imprimí, porque la impresora que tengo es fotocopiadora. Entonces ellos tienen todo su chart aquí. Tienen los charts, tienen en Grammar los charts serían. Y bueno, eso fue lo primero que hice, como para organizar un poco, para que ellos fuesen tomando como, encargándose, tomando responsabilidad por aprender, porque en realidad ellos siempre han sido como bien autónomos, han aprendido casi siempre haciendo sus tareas y yo después vengo a revisar, pero ahora no, tenía que estar yo encima y eso de verdad que no funcionaba en la casa, nada más funcionaba porque yo estaba todo el tiempo con ellos. Entonces eso fue lo primero que hice para que fuese un poquito más autónomo ellos en esto. Ya, lo segundo que hice fue que, bueno, nuestra tutora, que es Macarena Jaime, que es maravillosa, nos manda a nuestro correo la lista de lo que tenemos que hacer en la semana. Por ejemplo, ella lo manda así. Entonces, nos manda acá la semana 6. Voy a ver si puedo dar vuelta a esto para que se lea. Ya, ahí sí. Entonces, ella nos manda esto, el vistazo de la semana. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice, perdón, acá, nos dice en estructura de la oración. Vamos a ver esta semana compound, o sea, la estructura de la oración compuesta, ¿ve que está ahí en español? Compuesta, una oración compuesta. Eso vamos a estar estudiando. El propósito de la oración, declarativo y exclamatorio, o exclamativo. El patrón de la oración es VTDO. O sea, yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es el VTDO? ¿El VSE? No sé, todas esas cosas. Bueno, son patrones de la oración, son tipos de oraciones que podemos hacer. Part of speech, la parte del discurso, lo que vamos a ver esta semana son las conjunciones. Ahí. Y el chat que vamos a trabajar esta semana es el G y el H. Ya. Y las tareas que tenemos que hacer de nuestro libro de Essentials de Grammar es la tarea de la 1 a la 4. Y ahí ella nos manda diariamente lo que tenemos que hacer. Entonces el día 1, la clase online con la comunidad. Listo, ahí nosotros solamente tenemos que sentarnos a tomar apuntes de lo que ella enseña, ¿ya? Y participar con los niños. El día 2, copiar el chat G y H. Y realizar una oración de las tareas, de las que están ahí. Después, el día 3, copiar 2 chats de las semanas anteriores y repasar una tarea. El día 4, copiar los otros chats y hacer una oración de las tareas. El día 5, copiar 2 chats y hacer la otra tarea. Y eso sería en Grammar. Entonces, estas actividades deben durar poco. Las oraciones son súper cortitas, son súper cortas. Y los chats, si tu hijo no lo quiere escribir, no importa. Si tu hijo no lo quiere escribir, simplemente lo puedes repasar cantando o haciendo las mímicas que enseñaron en la clase. O diciéndolo, repitiéndolo. Ya, ¿cuáles son, no sé, las partes de la oración? ¿Cuáles son los tipos de oraciones que hay? Y así, eso es todo de repasar el chat. No hay que hacer más. Y la tarea es muy cortita. Por ejemplo, esta semana vimos las conjunciones. Una conjunción que hay en inglés es and. Entonces, nosotros tenemos que en la oración identificar la conjunción y unirla. Son 2 oraciones independientes o 2 cláusulas independientes, entonces tenemos que unir una cláusula con la otra a través de una conjunción. Y lo que tenemos que hacer después es unir el verbo con el verbo de la otra oración a través de la conjunción. Y eso sería lo que tenemos que hacer en todas las oraciones. Bueno, yo tenía esto que ella nos mandaba y también nos manda lo mismo en escritura, ¿ven?
Día 1, día 2, día 3, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, yo igual me complicaba con esto un poco, porque yo decía ya, el día 1 tengo que hacer esto, y entonces en el día como que empezaba a ver, ya, ¿qué tengo que hacer? Ya, ¿qué tienen que hacer los niños? Empezaba a ver los libros, y como que me complicaba en el momento. Entonces lo que hice fue que primero esto, entenderlo yo, y organizar esto para mi familia. Estas tareas que ella me mandó, organizarlas, en qué momento del día lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, lo van a escribir, van a cantarlo, cómo vamos a hacer todas estas cosas. Así es que ahí nació esto, nació el horario que hice, que le he mandado a varios papás, ¿ya? Y lo voy a compartir ahora en la pantalla para explicárselo. Esperen un momentito. Bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles la organización que hice. Ya, entonces esto es para los niños y para mí. Entonces yo dividí como en dos áreas. Primero, las tareas que tengo que hacer yo en la semana y las tareas que tienen que hacer los niños. Entonces las tareas que tengo que hacer yo, primero que todo, es ver los documentos que me manda la tutora, leerlos, entenderlos, si tengo dudas preguntarle, y los ejemplos que mandan ellos, porque, por ejemplo, te mandan las tareas, los tasks, te mandan las oraciones ya resueltas. Así es que eso es lo más importante de todo, ver las tareas que nos mandaron ya resueltas, ver los documentos, leerlos, entenderlos, si tengo dudas preguntarles. Y bueno, acá después puse los objetivos de esta semana, o sea, ¿qué vamos a aprender esta semana? ¿Ya? En Grammar estamos aprendiendo las estructuras de la oración. Ya vimos la estructura simple, que la estructura simple tiene un patrón que es sujeto y verbo intransitivo. Estoy aprendiendo. Y esta semana, por ejemplo, desde la semana 6, estamos viendo la estructura compuesta de la oración, o en inglés compound. Las estructuras compuestas son oraciones o cláusulas le llaman, pero yo le digo oraciones, no sé, que van unidas por una conjunción. Por ejemplo, no sé, María corrió y su mamá le gritó, no sé. Eso se me ocurrió. Entonces la conjunción sería y, por ejemplo. ¿Qué más estamos aprendiendo esta semana? En cuanto a las oraciones, al propósito que tienen las oraciones, estamos aprendiendo las oraciones de tipo declarativo y exclamativo, o declarative and exclamatory. Entonces, declarativo terminan con un punto o un signo de exclamación, no, con un punto, y exclamativo terminan con un signo de exclamación. Declarativos simplemente son oraciones que afirman algo, que dicen algo. No tienen mucha expresión. Exclamativo es exclamativo. Yo creo que eso lo saben. Y después, esta semana, por ejemplo, el patrón de la oración es sujeto, verbo transitivo y objeto directo. Creo que es así. Y los charts que vamos a aprender esta semana son el G y el H. Entonces, el trabajo práctico que voy a hacer yo con los niños es toda la semana lo que vamos a hacer es repasar los chats, los tableros con canciones y señas. Ese es el trabajo práctico de esta semana con los chats, nada más. Y la otra tarea de Grammar es analizar y diagramar las oraciones con los tasks. Los tasks son las tareas que vienen en el guía. Ya después se las voy a mostrar. Están en la página 437 del guía. Y solamente hay que analizarlo hasta el punto número 4, porque son varios puntos, creo que son 8, pero nosotros solo llegamos hasta el punto 4 porque los otros son para otros años, así que no hay que hacerlo completo. Eso es lo que tengo que hacer yo en Grammar.
En escritura, lo que vamos a hacer esta semana es volver a trabajar con el cuestionario de recontar historias, retelling, creo que se llama. Integrar la cláusula por qué, la cláusula because. La cláusula por qué ayuda a explicar por qué pasa algo o por qué es verdad. Y une dos oraciones completas. Entonces la decoración, toda la semana en escritura estamos aprendiendo una decoración. Y esta semana la decoración es el por qué. Las decoraciones nos ayudan a que nuestro texto quede más bonito, que exprese más. Y la decoración por qué tiene una regla de la coma que hay que igual recordarle a los niños, pero es súper sencillo. Entonces, para los niños yo le puse el día martes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Sábado y domingo lo dejé libre. Antes hacíamos sábado y domingo tareas de esto. O sea, toda la semana. Terrible. No, ahora no, dije ya. Entonces el día martes nosotros tenemos la clase online y ahí la tutora se encarga, yo me encargo de ver la clase, de tomar apuntes, de entender todo lo que estamos haciendo, todo lo que está haciendo ella. En escritura lo mismo, y aquí ellos, perdón, esto es de grammar, de las tareas. En las tareas ellos hacen una oración con la tutora, que es como ejemplo, entonces ahí yo estoy súper atenta porque después tengo que hacer lo mismo. Y en escritura también, ver la clase con la tutora, seguir la lectura, y esta semana, por ejemplo, hicieron esto, el recontar la historia, hicieron el outline con la tutora. El día miércoles, aquí, miércoles, jueves, viernes, este trabajo de chart simplemente es copiar un chart, o dos, en este caso son 2 diarios. Pero si el niño no quiere escribir, se hace simplemente de manera oral. O como le decía a unas mamás, tú puedes recortar el chat y después que el niño lo una como un rompecabezas y que vaya poniendo las cosas donde corresponden. Lo demás, cantar una canción, repasar las señas. En este caso, mi hija escriben y estamos juntando piedrecitas en un tarrito y cuando llenen el tarrito de copia de charts van a tener un premio que ya escogieron, que es hacer un pastel conmigo. Así que vamos a hacer un pastel cuando ya llenen con copias. Eso igual le estimula un poquito. Así es que eso sería de los chats. Y eso se demoran súper poco, porque una canción se demora ¿cuánto? 5 minutos. En copiar a lo mejor se demoran 5 minutos más y nada más. Eso es todo de los chats. En analizar y diagramar la oración también se demoran súper poco. Por ejemplo, mi hija lo hizo esta semana. Bueno, ya hicieron el día miércoles, jueves. Y ella analizó la oración y bueno, yo ya se la revisé y vi que se había equivocado. Pero ahora ella la tiene que corregir mañana. Pero esto es un task. No sé si se ve bien. Entonces, uy, un poco grande esta carpeta. Bueno, este es el task. Entonces, a ver, lo voy a sacar. Entonces, por ejemplo, aquí ella se equivocó porque el and debiera ir unido al verbo, de verbo a verbo. Entonces, debiera ser loves and expect. Y el and es la conjunción. Y eso nomás tenemos que hacer, o sea, 1, 2, 3 y 4. Y hasta ahí nomás es la tarea. Y esta está en la página 437 del guía. Y entonces, esos son los tasks. Eso tienen que hacer. Y las tareas del día lunes son opcionales porque es para más avanzados, porque son oraciones un poquito más largas, pero igual son cortitas. Igual no es tan terrible. Y siempre hasta el punto 4. Y esto también se demoran, yo creo que se demoran menos que en copiar un chart. Y después, en escritura, tenemos que aprender el día 1, o sea, el día 2, perdón, el miércoles, aprendemos el vocabulario nuevo acá. Que es, por ejemplo, estas tarjetitas que vienen en el libro de escritura,
la aprendemos, la vamos diciendo y yo, por ejemplo, atrás le pongo las definiciones de lo que es, para no equivocarme. Entonces yo se la voy mostrando y ella me dice cómo se pronuncia y lo que significa, un sinónimo. Trabajamos harto con un sinónimo. Y también tienen que hacer el outline, ya que como estamos en retelling, por ejemplo, esta semana le tocó hacer el outline de Mohammed, de Mahoma. Entonces ella hizo ahí su outline. Y eso fue todo lo que hicieron hoy día. Repasamos el vocabulario. Repasamos este vocabulario así, mostrando y diciendo, y hicieron el outline, leyeron la historia y lo escribieron. Y no les costó porque lo hicieron también en la clase con la tutora, entonces no les costó hacerlo solito. Hoy día lo que hicimos fue, repasamos el vocabulario de nuevo, todos los días repasamos el vocabulario, hicimos estas tareas del libro. Entonces estas tareas, la tutora no nos manda lo que significa cada oración. Entonces yo voy anotando lo que significa cada oración y ellas igual me van ayudando. En este día nos demoramos un poquito más, yo diría como media hora, porque yo voy leyendo y si no sé algo lo busco en Google Traductor o tengo un diccionario igual en mi celular, Word Reference, y ahí lo busco y lo voy traduciendo y también ellas me ayudan, porque yo a veces traduzco y me dicen, no mamá, significa esto. Y yo, a ver, ya, busquémoslo en el diccionario, lo buscamos y muchas veces ellas tienen razón y yo me equivoqué. Entonces, hacemos estas tareas. Solamente eso, entonces, repasar el vocabulario ese día, hoy, el día jueves, y hacer las 3 hojitas de tarea del libro. El día viernes, en escritura, tienen que escribir el borrador de su tarea. Por ejemplo, la semana pasada, acá hay un borrador y en cada párrafo del borrador tienen que escribir las decoraciones que ya hemos aprendido. Y mi hija va marcando con colores las decoraciones que ella integra para que yo después cuando le corrija esto, yo vea que puso esas decoraciones, que no se le olvidaron. Entonces escriben el borrador y repasamos el vocabulario. Y después de que ellos escriben el borrador, bueno, ellos cuando hacen el borrador, perdón, lo hacen teniendo este checklist al lado. Checklist es como una lista que tú tienes que hacer check. O sea, eso significa así como visto bueno. Entonces ellos van poniendo si le puso título, por ejemplo, si respetó la decoración de esta semana, si la puso, si puso el verbo fuerte, entonces se va poniendo puntaje cada uno y se va sumando. Y eso hacen entonces el día viernes. Escriben el borrador con su checklist al lado y repetimos el vocabulario. Eso solamente. Y el día lunes, un día antes de nuestra clase, ellos escriben el ensayo final. Aquí lo han escrito a mano o lo han escrito en computador. Lo han hecho de las dos maneras. Y la verdad, me gusta más que lo escriban a mano, pero no las presiono con eso, porque igual escriben harto. O sea, entonces, por ejemplo, este fue Beowulf, que lo escribió mi hija Amanda. Entonces ella esto lo tiene que hacer con el formato de escritura que yo puse acá. Entonces tiene que respetar el margen, el título centrado, ponerle el nombre y todo. Entonces lo que yo hago con esta hoja es que se las paso a ella, a las niñas, el día miércoles de la mañana o el día martes de la tarde, y ellas la pegan acá en su carpeta, ya en su archivador, lo pegan. Entonces ellas saben que esta parte es solamente para ellas y la otra es para mí. Entonces la parte que es la de ellas, a medida que ellas van haciendo la actividad, la van pintando o la van marcando.
Y así, igual ellos ven visualmente como el avance que tuvieron. Van marcando y todo, por ejemplo, en cada una de las cosas, esto ya lo hice, entonces lo pinto, ahí todo lo que hicieron. Y ahí terminaríamos la semana. Eso sería la semana. Entonces, como ven, ya se hace mucho más ordenado y mucho más amigable Essentials. No tenemos que estar todo el día con ellos, todo el día viendo que lo hagan. Yo creo que lo importante para uno como papá realmente es esto que está acá, que es ver los documentos, leer lo que nos mandan los tutores, entenderlo, estar en la clase con los niños, tomar apuntes, escribir si me quedaron dudas, escribirlas y hablarlas después con la tutora. Y la otra tarea más fuerte que hay, yo creo que es con el libro de escritura, entender las instrucciones diarias, porque como la tutora no nos manda las instrucciones diarias, o sea, las instrucciones diarias sí, pero las tareas, por ejemplo, estas tareas así cuando ya son las prácticas de estilo, esta nos las manda todas traducidas. Entonces ahí nosotros tenemos que como que traducir y todo. Pero eso lo podemos hacer el fin de semana, porque ya sabemos cuál clase viene, y podemos hacerlo un fin de semana, y así después ya cuando nos toque hacerlo con los niños ya vamos a saber lo que es. Lo mismo de las tarjetitas, podemos traducirla en el diccionario, y atrás le ponemos los sinónimos en español y en inglés, y también en Google Traductor te dice cómo se pronuncia, y en el Word Reference también. Así que yo lo que hago es que, como le digo, el miércoles en la mañana le entrego esto a los niños, a las niñas, y ellas saben lo que tienen que hacer. Entonces, le digo, niñas, hicieron sus charts, y después yo se los reviso, y listo. Y le reviso que las oraciones, cómo la analizaron. En escritura, como les digo, pasamos un ratito más juntos, porque para enseñarle el vocabulario nuevo, pero el outline y leer la historia lo hacen ellos. El vocabulario lo repasamos juntos. Y las prácticas de estilo, que son las tareas que les mostraba, las hacemos juntos. El borrador lo escriben solos. Y bueno, también tengo unos apuntes súper feos en la pizarra, en la pared, perdón, que están ahí. No sé si se ven ahí. Donde yo les pongo como el formato de outline que estamos haciendo, y le pongo las decoraciones que tienen que tener en cada párrafo cuando ellos hagan su borrador. Y eso sería, así nos estamos organizando. Bueno, esta planificación obviamente que está hecha porque yo conozco a mis hijas, sé lo que ellos son capaces de hacer, sé cómo aprenden, pero igual soy flexible, y está hecho como para la realidad de mi familia, pero igual lo compartí con otras familias, y lo compartí también en Facebook, creo. Y en una carpeta que estamos haciendo con todos los recursos para los papás de Essentials. Así es que esto igual es bueno porque me permitió ver como el panorama completo de la semana. También hay que entender que Essentials es para 3 años, se va a volver a repetir todo esto 3 veces, y no es una clase de colegio, y hay que ir de acuerdo a lo que el niño vaya aprendiendo. No podemos exigirle más, sobre todo si nuestros niños no son bilingües, salieron hace poco del colegio, a lo mejor estamos recién empezando homeschool, no sabemos gramática, entonces tratar de sacarnos eso de la mente e ir así como poquito a poquito, poquito a poquito. Y así hemos ido avanzando. Así que les recomiendo hacer como este vistazo general. A lo mejor sus hijos todavía no están en la edad que ustedes puedan pasarle y decirle trabaja tú solo, pero igual les serviría tener esto como para saber qué hacer específicamente en cada día, y realmente haciendo esto yo me di cuenta que las tareas que tenemos que hacer diarias, máximo
media hora, pero máximo. Lo demás es súper corto. Lo que más nos demoramos en escritura en el día, cuando tenemos que hacer las tareas escritas en el libro. Ahí nos demoramos un poco más, pero lo demás es todo más corto. Y se demoran harto también en escribir el ensayo final. Ahí se demoran harto porque van corrigiendo errores, van revisando y además que en el computador y entonces no tienen el manejo, por lo menos mi hija, de escribir tan rápido en el computador. Así que bueno, espero que les sirva esto. Perdón por no hablar a la cámara, por hablarme a mí. Y espero que les sirva, que sea de ayuda para ustedes. Y ánimo porque Essentials es una bendición tenerlo, realmente yo estoy súper contenta ahora, que veo que las niñas han aprendido harto, yo también he aprendido un montón, y las veo también contentas, las veo jugando con esto, y eso me alegra mucho. Están muy entusiasmados por escribir historias, están como con otros chicos, así es que estoy súper contenta por eso. Es cosa de organizarse, de bajar el nivel y, y de ir de a poquito y de ser feliz con un poco y poco a poco, ya no frustrarse. Bueno, voy a terminar este video. Muchas gracias por ver este video y que les sirva a todas las familias de Essentials. Chao.